Me imagino que lo vieron hace un rato. Esto viene muy de la mano de las auditorías a las pensiones por invalidez laboral, ¿no? Desde el Gobierno Nacional dijeron que iban a evaluar las discapacidades en la Argentina, pero la polémica fue dada por el uso de términos sumamente discriminatorios en un decreto oficial que ahora el gobierno dice que fue un error. Quiero saber si se enteraron o no, qué opinan al respecto y sobre todo a quedarse acá conectados, a escuchar lo que vamos a escuchar y a preparar sus consultas porque nos va a estar acompañando el abogado Nicolás Ossust, a quien vamos a recibir justo ahora, si lo tenemos conectado. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido, gracias por sumarte con nosotros. Ahí teníamos el cartelito, dice Nicolás Ossust, lo tenemos doble. Bueno, nuevamente, gracias por sumarte y, bueno, por darnos la posibilidad de charlar sobre este tema, ¿no? Porque me imagino que está más que claro en que todos coincidimos en que son en términos realmente discriminatorios que no por nada generaron tanta polémica, ¿no? Pero para los que no lo saben y la gente que nos está escuchando, podemos ponernos al día de qué se trató este tema, de dónde viene este decreto y por qué usan estos términos. Sí, dale. Bueno, a ver. Esta es una resolución que saca la Agencia Nacional de Discapacidad Sí. para, de alguna manera, reordenar lo que tienen que ver con las pensiones por invalidez. Uh-huh. En toda esta discusión que está atravesando el gobierno sobre si esas pensiones por invalidez son reales o no, si las personas tienen alguna clase de patología que las hace merecedoras de esa pensión o no, y están revisando las mismas, lo que hicieron fue intentar generar un baremo nuevo para ver quién cuadraba o no dentro de esas nuevas categorías, para ver si les otorgaban esas pensiones o se las quitaban. La cuestión es que en uno de los artículos, en los cuales tratan específicamente las disminuciones de las capacidades mentales, utilizaron una metodología que atrasa más de 50 años. No se utiliza más por varias cuestiones. La primera porque es estigmatizante, la segunda porque ha cambiado la lógica sobre las discapacidades y la visión que se tiene sobre las capacidades o discapacidades de las personas. Antes se entendía en otro paradigma que una persona era discapacitada y eso ya lo hemos dejado atrás y ahora las personas tienen características y entre esas características puede existir alguna clase de condición o discapacidad. Entonces existen las personas con discapacidad, personas con trastornos, personas con condiciones y no discapacitados, o como establecen acá en relación a al coeficiente intelectual, uh-huh, un tipo de capacidad en particular. Es decir, acá establecen sobre un índice de coeficiente intelectual una palabra determinada. Como ustedes pueden ver, débil mental, idiota, imbécil, algo que ya no se utilizaba hace muchísimo tiempo porque estaba mal, porque es claramente discriminatorio de las personas. Sí. Entonces, esto que atenta contra tratados internacionales que firmó Argentina y contra leyes nacionales como la ley antidiscapacidad, contra la discapacidad y el Tratado Internacional para las Personas con Discapacidad, violenta la normativa internacional en la cual Argentina suscribe, ¿no? Sí. Entonces, claramente, obviamente, cuando los medios lo tomaron conocimiento, le dieron visibilidad, lo que pasó automáticamente es que echaron a una persona de menor rango, porque si ustedes pueden ver en la resolución la firma el titular del ente, sí, y van a rever el texto de la resolución. Eso justamente quería consultarte porque, bueno, tengo entendido que el gobierno lógicamente da marcha atrás, dice que es un error, están como de acuerdo en que son términos que no se utilizan. Importantísimo me parece entonces modificar el texto, ese anexo en particular que habla de estos términos que vos bien mencionabas recién, idiota, imbécil. ¿Se va a reformular entonces el texto y los términos a emplear cuando se habla de discapacidad?
Claro, es que no existen más esos términos. Claro. Nosotros en Argentina, cuando una persona tiene una discapacidad en particular, sea cual sea, no se utilizan por términos, se utiliza un baremo internacional que es el DSM-5, Sí. que tiene, que fue redactado en Estados Unidos y se utiliza internacionalmente, que establece parámetros objetivos para las distintas discapacidades que pueden sufrir las personas. Eso omite cualquier tipo de clasificación en base a términos que puedan ser peyorativos. Uh-huh. Es decir, cuando una persona, por eso se estableció a partir de ese momento del DSM-5, el IC, que vendría a ser la capacidad intelectual, Sí. que es cuál es el rango que tiene dentro de la capacidad para responder ante determinadas cuestiones, pero sin establecer una palabra que lo vincule. Entonces, si ustedes ven cualquier certificado de discapacidad, van a ver que las personas cuadran en un código numérico o alfanumérico, pero sin establecer un término que lo puede identificar. Bien. Eso es a propósito, no es que fue sin querer, está hecho de una manera adrede para no estigmatizar a la persona que padece una discapacidad o una condición. Uh-huh. Eso, en vez de haberlo tenido en cuenta, ellos podrían haber dictado... la realidad es que no había ninguna necesidad de dictar este anexo que hicieron, sino redirigirse directamente al DSM-5 y decir, bueno, vamos a, si quieren rever las pensiones graciables que se dieron por la incapacidad laboral, decir, bueno, vamos a citar a las personas y vamos a ver si la persona que cuadra con que tiene un papel con una incapacidad determinada sigue cuadrando en la misma. Esto es importante. Las incapacidades laborales, tanto como las discapacidades, pueden ser permanentes o relativas. Entonces, una persona que perdió un brazo va a tener una incapacidad laboral o una discapacidad permanente. Sí. Pero hay algunos tipos de discapacidades que uno puede recuperarla, que con la evolución del tiempo, depende de la edad, o con determinados tratamientos, puede recuperarla o mejorarla y salir del esquema en el cual está dentro de ese baremo. Bien. Entonces, ahí no habría un problema en reverlo. El problema que hay claramente acá, que uno nunca termina de saber cuánto es por ignorante o cuánto es a propósito, es la estigmatización de las personas. Claro, totalmente. Bueno, es que incluso, y retomando el tema de que esto viene por el lado de las auditorías a estas pensiones por invalidez laboral, ¿no? Digo, el objetivo es citar a las personas a quienes se les otorgó la pensión en su momento. De acuerdo al gobierno, el objetivo también es que estas pensiones lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan y que no se estén pagando a personas que quizás en este momento no lo necesitan. Como vos explicabas recién, porque quizás ha mejorado su condición, pero en muchos casos incluso ha empeorado. Mi pregunta acá es, se supone que para este proceso, si vos ya tenés, no sé, tu certificado único de discapacidad, tu historia clínica, bueno, toda la documentación que tenés porque viste al médico en su momento, porque te hicieron estudios, por un montón de cosas, con presentar eso, ¿no debería ya ser suficiente, fuera de que también vas a tener una entrevista quizás con un médico, por lo menos eso es lo que dice la normativa, no ponernos a definir en qué grado está cada uno, sino si se está bien otorgada esa pensión o no, porque se supone que el gobierno eso es lo que quería auditar. Sí, yo creo que con la documentación, esto es para derribar mitos. Yo hasta puedo... Acá hay una cuestión que todo el tiempo se dice, que es como cuando se habla de los juicios laborales, se habla de la industria del juicio. Uh-huh. Cuando se habla de los amparos de salud, es que el médico tiene una relación con la farmacéutica. Siempre se está buscando un acuerdo espurio entre el que va a hacer el reclamo y el que otorga el documento. La realidad es que acá el CUD lo da el Estado. Uh-huh. Son los distintos organismos los que lo están otorgando. Vos vas a tener una agencia pública que está descentralizada, que puede ser depende de dónde tenga domicilio la persona que tiene la discapacidad, va a ser el ministerio o
o la Secretaría de Salud la que va a otorgar el documento de una discapacidad. Entonces ese es un documento público que no se puede discutir. Claro. Por eso también los certificados de discapacidad tienen un plazo determinado, los que tienen una discapacidad son relativa, y hay algunos que si la discapacidad que establece es esto que te estoy diciendo, ¿no? Una persona que tiene una discapacidad porque carece de un brazo, no le va a crecer el brazo, No, esa por es supuesto. permanente. Y esa documentación es válida, no tendría ningún tipo de necesidad de tener que revalidarla viendo a la persona físicamente. Bien. Lo que yo entiendo es que acá hay una desconfianza todo el tiempo por parte del Ejecutivo, porque al mismo tiempo lo que intentan es revictimizar a las personas que tienen una discapacidad, al distinto, al diferente, para obligarlo a tener que concurrir y que no quiera ir. La verdad que yo esto, no sé si todo el mundo tiene conciencia, los que trabajan en el gobierno y los que dictan este tipo de resoluciones, de lo difícil que es para una persona que tiene una discapacidad o una condición tener que pasar por el proceso Totalmente. de sacar un certificado de discapacidad, de ser evaluado, de tener que comentar delante de una junta cuáles son los problemas que tiene. Hay distintos tipos de discapacidades, hay discapacidades que pueden ser notorias a simple vista y hay algunas que tienen que ver con el desarrollo de la persona y que son muy difíciles para esa persona tener que atravesarlas, tanto para él como para su familia. Tener que volver a esa persona, hacerla pasar por el mismo proceso, no es otra cosa más que revictimizarla. Entonces creo que hay una voluntad clara de hacer que todo ese colectivo no vaya para hacerles caer algo que por derecho le corresponde, que es una pensión por no poder trabajar. Claro. Sí, es como esa sensación entonces de te estamos juzgando, te estamos observando muchísimo más, a ver si estás mintiendo, si no estás mintiendo. Bueno, es tal cual lo que decías recién, esta cuestión de la revictimización y no tener en cuenta lo difícil que puede ser para una persona. Así que me parece sumamente importante que lo digas, que la gente lo escuche también. Y sí, para ir cerrando un poco más desde el lado como para que la gente lo sepa también y lo tengan súper en cuenta. Hay muchísima gente que me dice, Emilia, tengo el CUD con vencimiento en el 2030. ¿Tengo que hacer algo ahora? Bueno, claramente no. O sea, si todavía incluso no tiene el vencimiento, no lo vas a renovar. Ahora, quería preguntarte, en su momento se dijo que se le iba a quitar las fechas de vencimiento a los certificados de discapacidad. ¿Eso quedó en la nada? ¿Sigo viendo certificados que tienen fecha de vencimiento? Sí, los certificados tienen fecha de vencimiento y la norma que establece que se va a quitar la fecha de vencimiento de los certificados está supeditada a acreditar de alguna manera que la condición o la discapacidad sigue subsistiendo. Bien. Por lo cual en la práctica van a seguir estableciendo esas fechas de vencimiento. Pensemos sobre todo que hay muchísimos certificados de discapacidad que tienen que ver con una condición que se puede agravar, que se puede convertir en otra discapacidad o que puede disminuir y dejar de la persona tener esa discapacidad particular, sobre todo las que tienen que ver con las condiciones mentales. Entonces, esas sobre todo tienen mayor capacidad de revisión. A mí realmente me parece que cuando la discapacidad es una discapacidad permanente, continua, que no va a tener ningún tipo de reversión, me parece innecesario que tenga fecha, tendrían que darle una definitiva, que ese certificado dure para toda la vida, porque tiene una lógica eso. Pero entiendo también que como con la reforma del Código Civil a todas las personas se las considera capaces de sus actos y que uno tiene que de alguna manera revalidar todo el tiempo si hay alguna situación en la cual uno pueda ser incapaz, más allá de lo legal, estaría bien tener un control desde el Estado sobre cuáles son cómo va evolucionando esa persona y si es necesario que vuelva a tener un certificado de discapacidad o no. No me parece algo negativo en sí mismo para los que tienen condiciones que pueden evolucionar favorablemente. Totalmente. Bueno, queda clarísimo, Nicolás, y te lo súper agradezco. Obviamente, más que invitado a sumarte la próxima para seguir charlando, ya sea nuevamente sobre este tema o sobre más cosas que hay para charlar, porque sin duda siempre hay algo para hablar. Te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros en el programa y nos vemos la próxima. Mil gracias y estoy a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias. Saludos, que estés bien. Chau.